Mira esto. Estás viendo una selva impenetrable en México, ¿verdad? Equivocado. Debajo de esta vegetación está escondida una ciudad maya entera, con pirámides, plazas monumentales, y nadie sabía que existía hasta 2023. Y esto es solo uno de los 7 misterios ancestrales que la ciencia moderna finalmente logró resolver. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos 20 minutos va a reescribir todo lo que creías saber sobre las antiguas civilizaciones de México. Siempre pensamos en las pirámides, en los jeroglíficos y en los sacrificios de las antiguas culturas de México como enigmas sellados por el tiempo, misterios que nunca serían respondidos. Pero la ciencia moderna, LIDAR, geofísica, secuenciación de ADN, no está de acuerdo, y está rompiendo ese sello, uno por uno. En la última década, los arqueólogos mexicanos han sacado a la luz algunos de los secretos más profundos de los mayas, de los aztecas y de las culturas olmecas. Revelaciones que están literalmente reescribiendo los libros de historia, desde ciudades perdidas bajo la selva de Campeche hasta el verdadero propósito de un templo azteca macabro. Estos son 7 misterios ancestrales de México que finalmente hemos descifrado. Durante siglos, la selva de Campeche ha guardado secretos. Muchos secretos. Sabíamos que había grandes centros mayas esparcidos por la región, pero un área específica cerca de Balamcu era un completo vacío en el mapa. Los arqueólogos se preguntaban, ¿existe una metrópolis allí de la cual no tenemos ni idea? ¿El problema? La densidad de la vegetación hacía que la exploración terrestre fuera casi imposible. Era literalmente un agujero negro de conocimiento. No puedes ver nada desde el suelo, y caminar por ahí es extremadamente peligroso. Entonces, en 2023, un equipo internacional tuvo una idea brillante. Si no podemos ver desde el suelo, veamos desde el cielo. Utilizaron tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging, para escanear miles de kilómetros cuadrados de selva desde el aire. Piénsalo así, el LIDAR dispara millones de pulsos de láser que atraviesan la vegetación. Esos láseres golpean el suelo y regresan, creando un mapa tridimensional perfecto del terreno. La tecnología básicamente borra digitalmente toda la vegetación y revela cualquier estructura artificial escondida debajo. Y lo que encontraron fue absolutamente impresionante. El escaneo no detectó solo algunas estructuras aisladas. Reveló una ciudad maya masiva, completa, intacta. El sitio fue bautizado como Ocotún, que significa columna de piedra en lengua maya. Y mira el tamaño de esto. El área central es un núcleo elevado que alberga estructuras piramidales de hasta 15 metros de altura. Eso es un edificio de 5 pisos. Plazas monumentales. Y evidencia de grandes calzadas conectando diferentes sectores de la ciudad. Ocotún no era una villa. Era un centro regional clave durante el periodo clásico maya, probablemente entre 250 y 1000 después de Cristo. El hallazgo de Ocotún está obligando a los arqueólogos a recalcular completamente las redes comerciales, las rutas de comunicación y las dinámicas de poder político de la civilización maya central. Y aquí está lo más loco. Incluso hoy, con la mejor tecnología disponible, el mapa de las civilizaciones ancestrales de México todavía está incompleto. ¿Cuántas otras ciudades como Ocotún aún están esperando ser descubiertas? Pero las ciudades perdidas no son el único misterio que desenterramos. 1521 Tenochtitlán cae, el imperio azteca colapsa, y comienza uno de los periodos más caóticos de la historia de México. La gran pregunta que nadie podía responder era, ¿cómo se gestionaron los entierros en los primeros 100 años después de la conquista? Las crónicas españolas hablan de matanzas, epidemias devastadoras y la imposición forzada de ritos católicos, pero no teníamos evidencia física de los cementerios iniciales. ¿Dónde y cómo eran enterrados los primeros habitantes de la Nueva España? Indígenas y europeos eran sepultados juntos o separados. ¿Cómo convivían en la muerte? Durante excavaciones recientes en el bosque de Chapultepec. Sí, el parque más famoso de la Ciudad de México, un equipo del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, hizo un descubrimiento perturbador. Un cementerio que data exactamente del primer siglo de la conquista, 1521 a 1620 DC. Se recuperaron 45 osamentas completas y restos óseos de otros 16 individuos. El análisis reveló algo sorprendente. Los esqueletos pertenecían tanto a indígenas, probablemente mexicas, como a europeos.
y fueron enterrados en 3 momentos distintos. Pero aquí está la parte que cambió todo lo que pensábamos sobre este periodo. La evidencia de sincretismo era innegable. Aunque estaban en un cementerio de la Nueva España, se encontraron elementos funerarios indígenas y europeos en la misma fosa. Juntos, este entierro masivo sugiere un periodo de coexistencia forzada, donde personas de diferentes orígenes sucumbían juntas a las nuevas condiciones de vida, epidemias, hambre, violencia, y eran sepultadas una al lado de la otra. Es un testimonio desgarrador del primer siglo de la Nueva España. Una fotografía cruda de la vida y muerte en la Ciudad de México inicial. Confirma que, a pesar del conflicto brutal, del choque de civilizaciones, de la imposición religiosa, la gente moría de las mismas causas. Y era sepultada lado a lado, sin distinción de raza, en la frontera entre 2 mundos. Y hablando de muerte y renacimiento, el próximo misterio involucra a un dios decapitado, Palenque, una de las ciudades mayas más impresionantes que han sobrevivido hasta hoy. Y en el corazón de ella está el templo del dios del maíz. Durante décadas, los arqueólogos sabían que este templo era especial por su arquitectura elaborada. Pero su función exacta, eso se debatía intensamente. ¿Era simplemente un templo de adoración? ¿Un lugar para ofrendas? ¿O albergaba un ritual central para la supervivencia de la ciudad? Las excavaciones recientes se enfocaron en la base del templo. Los arqueólogos buscaban ofrendas, pistas, cualquier cosa que revelara su verdadero propósito. Y lo que encontraron dejó a todos impactados. Una escultura monumental del dios del maíz. Pero había algo muy extraño con ella. La deidad aparecía emergiendo del inframundo, decapitada, sin cabeza. Espera, ¿por qué los mayas colocarían una escultura de su dios más importante mutilado en el centro del templo más sagrado? La respuesta está en el ciclo de vida del maíz. La escultura no era una representación de destrucción, era una representación de transformación. Piénsalo así, para que el maíz crezca, la semilla tiene que morir, tiene que ser enterrada, tiene que sacrificarse. Solo entonces puede dar vida. El templo era el epicentro de un ritual de renacimiento y fertilidad. Y aquí está la parte más fascinante. Cada vez que un nuevo gobernante asumía el poder, él mismo se identificaba con el dios del maíz. Su ascenso al trono no era solo político, era un acto de renacimiento cósmico. Él garantizaba que el ciclo agrícola continuaría, que la cosecha sería buena, que la civilización sobreviviría. Para los mayas, el maíz no era solo comida, era la base de su existencia, de su cosmogonía, de su religión. Ellos creían que los humanos estaban literalmente hechos de maíz, hombres de maíz. Este descubrimiento conecta directamente el ciclo de la agricultura con la realeza y la legitimidad política. Sin maíz, sin gobernante. Sin gobernante, sin maíz. Pero hablando de gobernantes, prepárate porque el próximo misterio va a romper todos los estereotipos que tiene sobre el poder en la antigüedad. Cuando pensamos en gobernantes mesoamericanos, ¿qué viene a la mente? Reyes guerreros, emperadores, hombres de poder. La historia dominada por los imperios azteca y maya frecuentemente se enfoca en figuras masculinas de élite. Pero ¿y las mujeres? Especialmente en la cultura huasteca, en el actual estado de Veracruz, una civilización menos estudiada y menos conocida. ¿Qué papel jugaron las mujeres de alto rango? ¿Podrían haber tenido roles de liderazgo político? ¿O eran solo esposas y madres de gobernantes? Entre 2021 y 2023, 2 descubrimientos separados de esculturas de piedra en la región de Veracruz cambiaron completamente la narrativa. Primero, encontraron la joven gobernante de Amajac. Después, una segunda figura casi idéntica. Y estas esculturas no dejan ninguna duda. Las figuras están ricamente ataviadas con elaborados tocados ceremoniales, esos adornos de cabeza masivos que simbolizaban autoridad, joyas complejas, vestimentas de élite, y más importante, la postura, los símbolos, todo indica que representan a una mujer gobernante, una Cihuapigi, que significa señora de linaje noble en lengua náhuatl. Estas estatuas confirman que las mujeres de alto rango ejercían poder político y religioso en la sociedad huasteca precolombina. No eran decoración, eran líderes. Este descubrimiento está literalmente reescribiendo la historia regional de México.
demuestra que poder en Mesoamérica no era un monopolio masculino, y está obligando a los investigadores a buscar más evidencia de liderazgo femenino en otras culturas de la época. ¿Cuántas otras gobernantes mujeres fueron borradas de la historia simplemente porque asumimos que solo los hombres podían liderar? Pero no todo lo que descubrimos es empoderador. El próximo misterio es sobre muerte. Mucha muerte. 1545, algo terrible arrasó México. Algo que los indígenas llamaban Cocoliztli, la Gran Peste. Fue la epidemia más devastadora después de la conquista. En pocos meses, diezmó a millones de aztecas. Ciudades enteras fueron borradas del mapa. Durante siglos, los historiadores debatieron: ¿fue viruela? ¿Sarampión? ¿Una enfermedad totalmente desconocida? El misterio radicaba en la falta de patógenos identificables. Sin cuerpo del crimen, sin culpable. En 2018, un estudio revolucionario utilizó secuenciación de ADN antiguo, arena, a partir de la pulpa dental de esqueletos enterrados en una fosa común en Oaxaca. ¿Por qué de los dientes? Porque la pulpa dental protege material genético durante siglos. Es como una cápsula del tiempo biológica. El objetivo era secuenciar los patógenos presentes en los restos de las víctimas, descubrir qué estaba en sus venas cuando murieron, y los investigadores identificaron al culpable. Una forma letal de la bacteria Salmonella entérica, la misma que causa fiebre tifoidea. Sí, la viruela y el sarampión causaron estragos terribles, pero la Salmonella, probablemente traída por los animales de granja europeos y por la contaminación del agua, fue el principal asesino de la segunda gran plaga. Piensa en la situación: sistemas de agua contaminados, condiciones sanitarias colapsadas después de la conquista, población ya debilitada por otras enfermedades. La salmonela se propagó como fuego en pólvora. Este descubrimiento resuelve décadas de debate y subraya una verdad terrible. La devastación de la población indígena no fue causada por una enfermedad. Fue una cascada de patógenos europeos contra los cuales los sistemas inmunológicos nativos no tenían absolutamente ninguna defensa. Combinado con la catástrofe social y ecológica de la conquista, hambre, guerra, esclavitud, se creó la tormenta perfecta, un genocidio biológico no intencional, pero devastador. Ahora, vamos a algo completamente diferente. Una escultura que apareció en el lugar más inesperado, el Chacmul. Si ya has visitado sitios arqueológicos mexicanos, probablemente has visto estas esculturas icónicas, figuras reclinadas, apoyadas en los codos, con un plato o recipiente en el abdomen. Están asociadas principalmente con culturas del centro y este de México, mayas, toltecas, aztecas. Pero aquí está la pregunta: ¿existía esta figura religiosa en el territorio de la cultura purépecha, también llamada Tarasca, en Michoacán, al oeste? Los purépechas tenían una identidad cultural muy distinta. Incluso lograron resistir la conquista azteca. Así que la suposición era que sus prácticas religiosas también eran completamente diferentes. 2023, Pátzcuaro, Michoacán. Una obra de construcción rutinaria. De repente, las máquinas se detienen. Los trabajadores notaron algo extraño en el suelo. Los arqueólogos del INE intervinieron a tiempo y recuperaron una escultura de 200 kilos tallada en basalto. Y cuando limpiaron la tierra, era inequívocamente un Chacmul, el primero encontrado en contexto dentro del territorio de la cultura purépecha. La escultura tiene todas las características: figura reclinada, apoyada en los codos, recipiente en el abdomen, probablemente usado para ofrendas o sacrificios rituales. Su existencia en esta región, antes considerada aislada de esta iconografía, confirma intercambios culturales, religiosos y artísticos mucho más amplios entre el occidente de México y el altiplano central de lo que se pensaba. Este hallazgo demuestra que la iconografía religiosa mesoamericana era mucho más fluida entre culturas supuestamente aisladas. Las fronteras que dibujamos en los mapas no significaban nada para las ideas, el arte y la religión. Viajaban libremente. Obliga a los arqueólogos a reevaluar completamente las rutas de influencia y el alcance de las prácticas rituales en el México precolombino. Y ahora, para cerrar, vamos al misterio más antiguo de todos. El comienzo de todo, los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, la civilización que dio origen a todo lo que vino después. Durante años,
Un artefacto llamado bloque de Cascajal intrigó a los arqueólogos. Encontrado en 1999, contiene 62 glifos tallados en la piedra. ¿Pero era escritura de verdad? ¿O solo una colección desordenada de símbolos decorativos? Muchos académicos eran escépticos. Después de todo, no teníamos evidencia clara de que los olmecas poseían un sistema de escritura desarrollado. Solo recientemente la tecnología de análisis de patrones y modelos lingüísticos permitió estudiar a fondo estos 62 glifos. El análisis por computadora identifica frecuencias de repetición, ordenamiento, estructuras gramaticales. Básicamente, busca patrones que distinguen la escritura verdadera de garabatos aleatorios. Y las investigaciones recientes no dejan duda. Los glifos no son aleatorios. Muestran secuencia lógica, repetición intencional y estructura, incluyendo patrones de copias y pares que son característicos de sistemas de escritura verdaderos. Esto confirma el bloque de Cascajal como el ejemplo de escritura más antiguo del Nuevo Mundo, datado alrededor del 900 AC. Esto lo coloca literalmente siglos antes de cualquier otro sistema de escritura conocido en las Américas. Este bloque eleva a los olmecas de gran cultura a inventores indiscutibles de la escritura en América. Es la prueba irrefutable de que el pensamiento complejo y la comunicación escrita comenzaron ahí. Con ellos, todo lo que vino después, mayas, aztecas, zapotecas, debe su escritura a los olmecas. Estos 7 ejemplos son solo una muestra del tesoro arqueológico que México ha revelado en la última década. La construcción de infraestructura moderna y la aplicación de tecnología de punta, LIDAR, ADN antiguo, análisis computacional, han desenterrado un volumen de material sin precedentes. La era de los grandes misterios sin respuesta está terminando. La tecnología moderna no solo mira hacia el futuro, está reescribiendo nuestro pasado ancestral. Así que dime, ¿cuál de estos 7 misterios te dejó más impresionado? ¿Fue la ciudad perdida de Ocotún, escondida debajo de la selva? ¿La gobernante mujer que desafía nuestros estereotipos? ¿O tal vez la identidad de la enfermedad que diezmó a los aztecas? Deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber cuál te sorprendió más. Y si te fascina cómo la ciencia desentierra la verdad del pasado, tienes que suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque en los próximos videos vamos a revelar aún más misterios que fueron resueltos recientemente. Civilizaciones perdidas, códigos descifrados, secretos escondidos en pirámides. Te veo en el próximo episodio. Y recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando ser descubierto.